cada vez más impermeable a los formalismos, cada vez más impermeable a los formalismos, cada vez más impermeable a los formalismos. De verdad se me ocurrió pensar que un cuento es memorable cuando produce un efecto de lectura que supera a las palabras en sí del texto. Un cuento es memorable cuando produce un efecto, algo así como una epifanía, algo que emana del texto y que no está en el texto en sí, ni en el estilo, ni en la prosa, ni en los finales. Pensé en un cuento que a mí me gusta mucho y que desde la primera vez que lo leí quedé impresionado, que es La tristeza de Chejov. Iona decide ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo, inmóvil, come heno. ¿Comes?, le dice Iona, dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comer avena, hay que contentarse con el heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. Así de verdad yo no debería trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto. Tras una corta pausa, Iona continúa. Y sí, amigo, ha muerto, ¿comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se hubiera muerto. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Iona, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Pensaba que un cuento memorable tenía que tener por obligación una acción, como si fuese una canción. Esa sería la melodía. Uno puede tararear una melodía después, una canción sin melodía no existe cuando se apaga la radio. Un cuento sin historia no existiría cuando no se está leyendo porque no se lo puedes contar a otra persona. Pero después me puse a pensar en un cuento memorable para esta pregunta y pensé en puras observaciones de un cuento y no en la historia. Elegí La mujer parecida a mí de Felisberto Hernández. Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que yo había sido caballo. Al llegar la noche ese pensamiento venía a mí como a un galpón de mi casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya empezaba a andar mi recuerdo de caballo. En una de las noches yo andaba por un camino de tierra y pisaba las manchas que hacían las sombras de los árboles. De un lado me seguía la luna, en el lado opuesto se arrastraba mi sombra. Ella, al mismo tiempo que subía y bajaba los terrones, iba tapando las huellas. En dirección contraria venían llegando, con gran esfuerzo, los árboles, y mi sombra se estrechaba con la de ellos. Yo iba arropado en mi carne cansada y me dolían las articulaciones próximas a los cascos. A veces olvidaba la combinación de mis manos con mis patas traseras, daba un traspiés y estaba a punto de caerme. Un cuento memorable, al menos para mí, es uno que yo asocio a determinados momentos de mi vida, a momentos más o menos felices, pero siempre relevantes. Y son esos cuentos en donde el argumento del cuento y el argumento que me termino contando de mi memoria, de mi vida, se mezclan un poco. Me pidieron que elija uno, lo cual me costó muchísimo. Y elegí uno que leí en un momento de mi vida, digamos, comenzada alrededor de los 15 años, 14 años, que tiene que ver con la función del cuentista, o al menos así se plantea, y es un cuento del autor Spencer Holmes, y el cuento se llama La cebra cuentista. Dice que un día la cebra cuentista deambulaba por ahí y en su mente se cruzaban argumentos de historias para divertir a las otras cebras. Repentinamente sus ojos se iluminaron y exclamó: «Eso es, contaré la historia de un gato siamés que aprende a hablar en nuestro idioma. ¿Qué historia? Eso las hará reír». En ese preciso momento apareció ante ella el gato siamés y le dijo: «Hola, qué lindo día es hoy, ¿no es cierto?». La cebra cuentista no quedó en condiciones de ser atrapada al escuchar al gato que hablaba en su idioma, porque había estado pensando justamente en eso. Miró fijamente al gato, y sin saber por qué, hubo algo en su aspecto que no le gustó, de modo que le dio una cos y lo mató. Tal es la función del cuentista. Yo siento que un cuento es memorable cuando persiste en la memoria, cuando después de terminar su lectura el personaje sigue ahí, que lo recuerdo con sus agobios, sus frustraciones, sus alegrías, sus aflicciones. Y también siento que es memorable cuando termino la lectura y me dan ganas de aplaudir, de celebrar con euforia por aquel autor que encumbró un género que me apasiona. Me han pedido que escoja para leer un fragmento de un cuento memorable y bueno, quise escoger
Julio Ramón Ribeiro, esta compilación que se llama La palabra del mudo. Y el cuento que escogí es un cuento que se llama Tristes querellas en la vieja quinta. Memo ocupó desde el comienzo y para siempre un departamento al fondo de la quinta, en el pabellón transversal de 2 pisos donde se alojaba la gente más modesta. Ocupaba en la planta alta una pieza con cocina y baño, extremadamente apacible, pues limitaba por un lado con el jardín de una mansión vecina y por el otro con un departamento similar al suyo, pero utilizado como depósito por un inquilino invisible. De este modo llevaba allí, especialmente desde que se jubiló, una vida que se podría calificar de paradisíaca. Leí La dama del perrito de Chekhov, creo cuando tenía 15 años. Era una edad en que leía Kafka y Borges recién descubiertos y que resumían para mí una cierta idea de la literatura. Cuando descubrí Chekhov, entré en otro mundo. Yo quería escribir, tenía mucho miedo de escribir, más bien tenía miedo de publicar, debo decir. Y creía que los cuentos tenían que ser mecánicos, con un final sorprendente. Leí Chekhov y me di cuenta que nada de eso era cierto. Me gustaría leerles el párrafo final de La dama del perrito. Y parecía que, aguantando un poco más, se hallaría una solución. Y entonces empezaría una vida nueva y hermosa. Y ambos comprendían bien que aún quedaba mucho camino por hacer. Y que lo más difícil y lo más embarazoso estaba justamente por empezar. Cada vez más impermeable a los formalismos. Cada vez más impermeable a los formalismos.